Amén, mis hermanos. Y vamos a empezar con la enseñanza de esta mañana. Decíamos que nadie estamos libres de las pruebas, ¿no es cierto? De las tentaciones, de las tribulaciones. Y aún la palabra lo dice. Si nos vamos al libro de Filipenses, vamos a trabajar con las Biblias. Vamos a aprender a manejar las espadas. El que no tenga espada, el que no tenga Biblia, acerquémonos a un cristiano al que tenga. Filipenses 1:29. Dice la palabra del Señor: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vamos a tener que pasar momentos duros, vamos a tener que padecer, como dice la palabra. Si nos vamos a Juan 16:33, también dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis en el paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo está hablando, nos está afirmando que vamos a pasar por tribulaciones. Yendo más allá también al libro de Eclesiastés 12:1, también nos exhorta la Biblia. En esta parte de la porción está exhortando en sí al joven, literalmente, pero dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que venga el día malo. La Biblia habla de un día malo, habla que el cristiano vamos a pasar por ese día malo. ¿Cuál puede ser el día malo? Tal vez una enfermedad, tal vez un desempleo, tal vez puede ser la tristeza, el dolor de la pérdida de algún familiar, de algún ser querido. Habla del día malo que vamos a tener que atravesar. Como les decía, no estamos inmunes, no recibimos una vacuna contra esto. Si nos vamos también al libro de los Salmos 23:4, manejemos las Biblias. Salmos 23:4 nos dice el Señor que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor nos dice que va a estar con nosotros en la prueba. El Señor no prometió que nos quitaría la prueba. No prometió que no pasaríamos la tribulación, que no pasaríamos ese día malo. Pero lo que sí prometió el Señor, dijo que Él va a estar con nosotros en ese tiempo. Va a estar conmigo en el día malo. Va a estar conmigo en el desierto. El Señor prometió, y el Señor tiene un atributo que me gusta: la inmutabilidad. Dios no puede mentir, Dios no puede cambiar. Lo que dijo, Él lo hará. Pero ahora nosotros, ¿cómo reaccionamos frente a una tribulación o frente a una angustia, a un problema? ¿Cómo reacciona el Hijo de Dios? ¿Nos quejamos? ¿O cómo reaccionamos? Muchas veces también el Señor permite que pasemos por este tiempo, es para ver, para probarnos, como probó al pueblo de Israel, para ver dónde está mi corazón. Si mi corazón tal vez está en mis fuerzas, si mi corazón tal vez está en el dinero, tal vez, o mi corazón está en el hombre, confiando en hombre. Muchas veces también tenemos que pasar porque el Señor nos enseña a depender de Él, a confiar más de Él. ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros frente a estas circunstancias? ¿Cómo está nuestra fe? Si yo les pregunto qué es la fe, muchos van a recitarme el versículo de memoria, ¿no es cierto? Que la fe es la certeza, es la convicción, es la plena confianza de Dios. Y en verdad es así. Esa es la fe. Es una total dependencia, una total confianza en Dios. Pero en momentos de prueba, muchas veces se nos desaparece o se nos debilita. En el día malo, mi fe también tiende a bajarse, a menguar. La verdadera fe es aquella que nos permite seguir confiando
aun cuando enfrentemos, aun cuando estemos atravesando por problemas que parecieran que ya no tuvieran solución. Una vez más, la verdadera fe es aquella que nos permite seguir confiando aun cuando enfrentemos problemas que pareciera que no tuvieran solución. Como les decía, tal vez una enfermedad incurable, tal vez una falta de empleo, tal vez un matrimonio destruido muchas veces. Pero nuestro Dios, el Dios que está con nosotros, el Dios que vive en nosotros, usa este tipo de problemas, este tipo de dificultades para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Muchas veces no sabemos cómo. Muestra su gloria extraordinariamente o sobrenatural. No sabemos cómo actúa el Señor, pero el Señor está actuando en nuestras vidas. Como les decía, el tema era, ¿se acuerdan? El tema era mi fe en tiempos de adversidad o mi fe en tiempos de aflicción. Y para eso nos vamos a dirigir, mis hermanos, al libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 23. Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 23. ¿Tenemos, mis hermanos? ¿Sí tenemos ya? Amén. En todo este capítulo, hay 3 historias. Del 1 al 20, nosotros vamos a encontrar la historia del endemoniado gadareno, ¿no es cierto? Ahí nos habla de un hombre que actuaba como un animal salvaje. El endemoniado gadareno. Relata la Biblia que él se encontró con Jesús, pero él estaba influenciado por muchos espíritus malignos, muchos demonios malignos. Pero en esta mañana no vamos a ver esa historia. Vamos a ver las 2 historias siguientes, donde también habla de 2 mujeres que estaban enfermas. La una era una niña moribunda que estaba a punto de morir, y la otra es que tenía una mujer que tenía una rara enfermedad. Habla de la hija de Jairo. El libro de Marcos en este capítulo nos muestra que en esta ocasión la enfermedad tocó a la casa de Jairo. A través de su hija, dice que estaba a punto de morir, que estaba a punto de fallecer. Para poder nosotros entender estas 2 historias que vamos a hablar, las hemos dividido en tres puntos importantes. La primera es la petición de Jairo, o la petición de un padre en angustia, o la petición de un padre desesperado. Pero vamos a ver por qué ese tema. La Biblia nos dice, en el capítulo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía gran multitud y le apretaba, dice la palabra. Hasta ahí la palabra del Señor. Habla de 2 personajes, ¿no es cierto?, de Jairo y de su hija. ¿Alguien tenemos la idea o conocemos quién era Jairo? La Biblia dice literalmente era un principal de la sinagoga. ¿Qué significaba ser un principal?
un hombre respetable, un hombre de éxito, un hombre, un líder. ¿Qué más era Jairo? Amén. Una autoridad. Un hombre también, dice la palabra, encontraba que era un hombre que esperaba también ansiosamente el retorno del Señor. Conocía algo del Señor. También Marco nos dice que era un oficial, uno de los principales oficiales de la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Es donde se reunían el pueblo judío para adorar al Señor, para ofrecerle culto al Señor. Si trajéramos a este tiempo, sería como la iglesia, la sinagoga, donde se reúne el pueblo del Señor a adorar al Señor, ¿no es cierto? Donde nos reunimos nosotros. Entonces dice que era un líder, era un hombre importante, era un oficial, era el principal de la sinagoga, era una persona aún elegida por la misma comunidad, por el mismo pueblo. Ese era Jairo. Un hombre que tenía gran respeto, que tenía una posición muy respetada. Y de una u otra manera, Jairo, como era líder, estaba conectado con todos los líderes de Israel. Entonces, conocía a Jairo. Dice la palabra también, si nosotros nos vamos un poquito más atrás al libro en el mismo capítulo, a Marcos 1:17, para poder entender, dice que Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos, porque dice que ellos le rogaban que se fuera de sus entornos, de que se fuera de sus alrededores. En Marcos 5:17 está. Pero al regresar al otro lado, probablemente a Capernaum, salía a su encuentro un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga, que le rogaba intensamente que fuera con él a su casa. Algo también que quiero es enfatizar aquí, un detalle importante. Hay un contraste aquí. Mientras muchas personas son apáticas delante del Señor, mientras muchas personas mandan de su corazón al Señor, hay personas como Jairo que nos muestra que él anhelaba que venga a su casa. Y eso también pasa hoy en día. Muchas personas, muchos cristianos en sí, o muchas personas no quieren saber de Jesús. Permanecen frías, pero hay personas que quieren a Jesús, tienen hambre de Jesús, buscan que alguien les predique, quieren conocer a ese Jesús. Eso también nos enseña Jairo. Jairo dice que era una persona elegida por la comunidad, cuyo carácter, cuyo liderazgo, toda su devoción que tenía, era conocida por el pueblo. Así que Jairo tenía de una u otra forma, como les mencioné, estaba conectado con los líderes cristianos. Sin embargo, aquí encontramos a este hombre respetable en esta porción de la palabra, a este hombre respetable, a este hombre reconocido por todo el pueblo, postrado de rodillas, clamando al Señor, arrodillado delante del Señor, rogándole humildemente que venga a su casa, porque su niña, su hija, estaba a punto de morir, dice la palabra literalmente. Y dice más adelante en el versículo 42 que la niña tenía 12 años. Un detalle muy importante que quiero que resalten en esa parte. Tenía 12 años. Dice también en el libro de Lucas que era su hija única. Era su unigénita hija. Sin embargo, Jairo parecía había en algo en él que tenía la confianza. Algo había visto Jairo. Tenía la certeza de que si es que se iba Jesús, Jesús podía hacer algo. Jesús podía sanar a su hija. Y Jairo tenía esta certeza porque recuerden, mis hermanos, que en la sinagoga de Capernaum, donde el Señor, en el libro de Marcos, capítulo 1, del 21 al 28, dice que sanó a un hombre endemoniado. Así que Jairo
siendo el principal de la sinagoga, es muy probablemente que Jairo vio esa escena, palpó ese milagro. Entonces había en él una confianza. Yo no sé si en nosotros hay eso. El Señor nos ha sacado, nos ha dado, nos ha provisto, nos ha hecho muchas cosas por nosotros. Nos ha dado una salvación, no nos ha dejado pasar hambre. Hemos visto milagros del Señor, hemos escuchado. También tenemos que actuar como Jairo, tener la certeza de que el Señor sí puede hacer algo, el milagro que estoy clamando para mi vida. Así que Jairo dice que tenía la confianza, que Jesús tenía el poder necesario para sanar a su hija. Es por eso que a Jairo no le importó postrarse delante de Jesús, no le importó arrodillarse delante del Señor. Él no le importó a Jairo hacerlo todo esto frente al pueblo y rogarle al Señor que salvara a su niña. Tomemos en cuenta que Jairo era un hombre, como ya habíamos mencionado, muy respetado en ese tiempo, y era para él como líder religioso, era muy arriesgado para él hacer eso, ya que él tenía una posición bastante fuerte, una posición social, una posición aún religiosa que él ocupaba en la sinagoga. Pero Jairo también, como cualquiera de nosotros, tiene ese amor, ¿no es cierto?, hacia su hija. Pero el amor de padre de Jairo amaba tanto a su hija como cualquiera de nosotros, que no le importó irse a arrodillarse, no le importó su reputación, porque él sabía que su hija ya estaba a punto de morir. En otras palabras, su corazón de padre no le permitía estar atento a ninguna otra cosa que no fuera esto. La última esperanza, el último rayo de luz que tenía en la persona de Jesucristo. Y dice la Biblia que fue Jairo, que Jairo clamó a Jesús. Yo estoy seguro, mis hermanos, que los que estamos aquí, los que somos padres, haríamos lo mismo que Jairo. O entenderíamos perfectamente lo que Jairo estaba pasando en ese momento. Lo que Jairo estaba sintiendo en ese momento. Tal vez muchos hemos experimentado eso. Yo alguna vez sí les mencioné esto, que mi hija a los 3 años se le cayó una mesa pesada, literalmente pesada en esta parte, y era sangrando, gritando. Ella decía, mi ojito, mi ojito. Uno como padre comienza a desesperarse. Uno como padre hace lo que más puede. Yo me acuerdo que eso pasó en Año Viejo. Estábamos todos medios cambiados, medios guapos. No nos importó nada. Corea, marca al hospital. No me importó nada. Y es más, yo creo que nosotros como padres, si estuviéramos atravesando tal vez una situación similar a Jairo, muchas veces hasta si hubiera algo que pudiéramos pasar el dolor de mi niña a mí, lo hiciéramos. O yo lo hiciera. Yo creo que ustedes también lo hicieron. Mis hermanos, los padres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Sobre todo cuando se está así como en esta situación como la que estaba atravesando Jairo. ¿Sabes? Jairo no tenía mucho tiempo. Recuerden que su hija estaba ya agonizando, ya estaba muriendo. Entonces no había tiempo para estarse preocupando por guardar la reputación de Jairo, de quién me verá, de qué pasará, de quién me está mirando. Ya no había tiempo. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hijo. Aunque esto le costaba por completo perder toda su prestigio, perder toda su posición social, perder toda su posición aún religiosa. Yo quisiera que ustedes se metan en la vida de Marco, en la persona de Marco.
Póngase en el lugar de Marco. Mi hija está agonizando, yo con Jesús caminando. Y aquí aparece una escena que es bastante, se completa, yo diría. Entonces ocurre algo que Jairo no se esperaba. Si nosotros nos vamos a Marcos 5, 25 al 34, no vamos a leer, pero dirijámonos allá. Encontramos una escena, encontramos un escenario que pone a prueba la fe de Jairo. Esa fe que Jairo había demostrado al principio. Porque dice la palabra que en Marcos 5, 24 dice la palabra: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Primerito la multitud no le dejaba caminar. Marco estaba en una posición bastante compleja. Y dice luego que aparece una mujer. Dese en cuenta en esa desesperación, yo corriendo, usted corriendo con su hija, y aparte que hay full tráfico, aparte que hay esto, eso más aparece una mujer. O sea, diríamos, se completó. Pero Jesús estaba probando a través de eso también la fe de Jairo. El segundo punto que vamos a poner como tema es una tardanza inexplicable, una tardanza incomprensible. Muchas veces nosotros nos ponemos a reflexionar, a meditar y vemos cómo es la providencia del Señor. ¿Se acuerdan que yo les di un detalle al principio? ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? ¿Cuántos años estaba padeciendo la mujer con la enfermedad? 12 años, ¿no es cierto? Algo hay ahí, hay una relación. La palabra dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor, dice la palabra. 12 años, ¿verdad? O sea que más o menos me da a entender que el mismo año que nació la hija de Jairo, ese mismo año también la mujer se enfermó. Entonces Jesús, algo hay aquí. Esas dos historias nosotros podemos ver que se van desarrollándose o se fueron desarrollándose la una de las otras hasta que las dos se juntan en la misma persona de Jesucristo. Esta mujer podemos ver, si nos ahora metámonos en el papel de la mujer enferma, esta mujer no solo tenía un problema de salud, estaba enferma, era un problema de salud. Ella también tenía un problema religioso. También tenía un problema social. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, una mujer, cuando una mujer estaba en su periodo, cuando una mujer tenía el flujo de sangre, era declarada impura. Vámonos al libro de Levíticos 15, 19. Levítico 15, 19. Ya encontramos la palabra. Dice la palabra del Señor: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Entonces esta mujer literalmente era declarada impura, era declarada inmunda, de manera que si entendemos que por 7 días, según el Antiguo Testamento, según el Antiguo Pacto, no podía participar tanto en las reuniones de adoración, en la sinagoga, no podía participar en las reuniones de oración, no podía acudir al templo, porque todo aquel que la tocaba quedaba impuro también. Metámonos en el papel de esta mujer. Imagínense una mujer 12 años padeciendo el flujo de sangre. 12 años. No podía abrazar a su familia.
La Biblia no relata si es que tenía hijos o esposo. No podía abrazar a su esposo, a sus hijos, si es que los tenía, no podía abrazar. No podía tocar a su esposo no podía tocarla durante 7 días. Pero esta mujer no estaba solo 7 días, estaba 12 años de esta mujer enferma, padeciendo de esta grave enfermedad. Y aparte de eso también, ¿qué podemos encontrar cuando nosotros estamos tal vez enfermos, nos sacan una pinta de sangre, nos sacan un tubito de sangre, o 2 tubitos de sangre, o 3 tubitos de sangre, o vamos y donamos una pinta de sangre? Nosotros ya vemos borroso, ya parece que nos estamos acercándonos al cielo. Viene debilidad a nuestro cuerpo. Esta mujer con 12 años, con esta enfermedad, estaba débil. Era una mujer debilitada. Y aún podríamos decir, tal vez aparte de eso, también cuando alguien tiene mucho flujo de sangre, también aparece la anemia. Podría haber estado con anémica también. Y con todo esto también esta mujer había tenido que sufrir la vergüenza. Había tenido que sufrir también la soledad, el no poder acercarme, el no poder abrazar. Y es así muchas veces, mis hermanos, que se juntan en el corazón tal vez alguna tristeza, tal vez se junta algo en mi corazón y mi semblante cambia, aparece tal vez, guardamos en nuestro corazón. Y para completar la historia de la mujer también, aparte que no podía hacer nada, aparte que sufría de vergüenza, aparte que estaba enferma, aparte que estaba débil, se completa. Dice la Biblia, relata que ella había gastado todos sus sustentos, todo su dinero, todos sus ahorros, yendo de un médico a otro médico, buscando que alguien la curara, probando tal vez toda clase de medicinas, pero nada hacía efecto. Nada le daba resultado. Si nosotros tal vez pudiéramos imaginarnos, esta mujer da a entender la Biblia que estaba totalmente desesperada, ya no tenía esperanza. Visto desde un punto de vista humano, ya no había nada que hacer, ya no había esperanza. Pero esa mujer, ¿qué hace? Se entera que Jesús se está yendo a Judea. Y reacciona la mujer, oye que Jesús está ahí, y va a Jesús. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros estamos atravesando tal vez así circunstancias, ¿a dónde corremos nosotros? ¿A dónde corre o a dónde deberíamos correr? ¿A dónde debemos correr? A los pies de Jesús, ¿no sea? Esa mujer había escuchado que Jesús estaba en Judea y va a ver a Jesús, va a buscar a Jesús. A esta mujer, también como a Jairo, ya no le importó la vergüenza, ya no le importó meterse entre la multitud, ya no le importó, ella decidió ir a buscar a Jesús. Ella decide mezclarse entre la multitud hasta llegar a Jesús, porque ella había pensado, si tan solo, como dice la palabra literalmente, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana de él. En el versículo 29 al 31 dice la palabra del Señor, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tan pronto esta mujer, si nos damos cuenta, tan pronto esta mujer tocó el manto de Jesucristo, ella sintió que su enfermedad ya se había detenido. O sea, en ese momento, fue inmediatamente, fue en ese mismo instante, en el siguiente segundo, la mujer ya quedó sana. Había fe en ella. ¿Cómo está nuestra fe?
Por eso el tema de este mensaje. ¿Cómo está nuestra fe? Muchas veces nosotros nos falta la fe. Cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones, también nuestra fe es probada. Dice que la mujer también intentó pasar desapercibida. ¿Pero por qué intentó pasar desapercibida ella? Es porque tal vez su actitud podía haberse sido razonable, tal vez prudente, tal vez sensato, ya que los judíos no habrían aceptado que una mujer, o no habrían aceptado dejarse topar por aquella mujer, porque ellos también hubiesen pasado a ser impuros, ¿no es cierto? Pero esta mujer no le importó. Esta mujer se lanzó a los pies de Jesús sin importarle nada. Esto aún le hubiese traído tal vez graves problemas a esta mujer. Pero ella, como les mencionaba, no le importó. Entonces Jesús hace bastante extraño, actúa bastante extraño, hace cosas que muchas veces nuestra mente finita, nuestra lógica no nos deja entender cómo son los planes de Jesús, cómo actúa el Señor. Tengamos en mente que Jairo estaba ahí mirando, que la hija de Jairo estaba ya yendo, estaba a punto de morir. Pero Jesús se detiene en ese momento. Se pone inclusive vamos a ver que se pone como a tener un diálogo con la mujer. ¿Cómo está Jairo desesperado? ¿Cómo estuviéramos nosotros? Dice que la hija de Jairo también estaba a punto de morir. Si notamos, había que ir rápido, teníamos que ir a prisa. Jesús se detiene en medio de la multitud y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Algo también, un detalle bastante importante, esa pregunta como que no cuadra, como que no tiene sentido, ¿no es cierto? Como que esa pregunta es ilógica, como que no tiene coherencia. Porque dice la Biblia, relata que grandes multitudes le acompañaban, le golpeaban a Jesús. Dice la Biblia también que aún los discípulos, los apóstoles que lo acompañaban se molestan por esta pregunta. Pero Jesús, en su soberanía, en su omnisciencia, sabía quién era aquella persona que lo había tocado, que había sido sanada. Pero muchas veces era necesario que la mujer se identificara. Era necesario que la mujer hablara. ¿Por qué? Porque tiene que dar testimonio de lo que ha hecho el Señor en su vida. A nosotros, los cristianos, no deberíamos avergonzarnos por lo que el Señor hace en nuestras vidas, por lo que el Señor, de dónde nos ha sacado, lo que ha hecho en nosotros. Deberíamos testificarlo, aún como una forma de predicar la palabra del Señor. Tal vez esta mujer esperaba alguna reprensión de parte de Jesús, de parte del Señor por haberle tocado estando inmunda. Pero en vez de eso, Jesús le anima, le muestra su amor, le confirma su sanidad y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En esta porción también hay un detalle bastante importante que debemos notar. Ya que si nosotros nos vamos a la palabra salvar, en el griego también tiene otro significado que es sanar. La palabra también se traduce como salvar. En otras palabras, esta mujer sabe que se había acercado a Jesús para obtener la sanidad. Esta mujer corrió por la sanidad de Jesús, por la sanidad que podría traer a su cuerpo, pero había encontrado en Jesús dos cosas. Cuando le dice, tu hija te ha hecho salva, ha encontrado primeramente la salvación.
Y cuando dice, queda sana de tu azote, también había encontrado la sanidad física que ella tanto anhelaba, que ella tanto necesitaba. Vete en paz, le dice el Señor. Vete en paz, no solamente con los hombres, sino también con Dios. Por 12 años, dice la palabra, que esta mujer había cargado, había llevado en su cuerpo esta enfermedad. Pero Cristo, Jesucristo nuestro Señor, Él había quitado en un momento esta carga, esta enfermedad que esta mujer tenía en su cuerpo. Pero también había quitado la vergüenza que sentía esta mujer. Porque después de ella vuelve a tomar esa posición social, aún esa posición religiosa en el pueblo del Señor. Y acuérdense de Jairo. ¿Dónde estaba Jairo? Estaba al lado de Jesús. Estaba mirando. Póngase en el lugar de Jairo. Una vez más su hija yendo a morir, a punto de morir. Jairo esperando por un lado. La cantidad de gente ahí que no le dejaba caminar pronto. La cantidad de gente ahí que no le dejaba ir deprisa. Y para colmo, Jesús se detiene ahí a conversar con aquella mujer, con esta mujer. Jairo, pongámonos, Jairo preocupado, impaciente, tal vez molesto, tal vez inquieto, desesperado Jairo. En otras palabras, Jesús, ya es hora, vamos. Mi hija ya muere, vamos. Pero Jesús, tranquilo, conversando con esta mujer. Ilustrémosle de esta manera. Imagínense, dos personas van a un hospital, entre ellas una mujer con una enfermedad y una niña moribunda. Llegan al hospital, al sitio de emergencias, y hay un solo médico. ¿A quién tendría que atender primero el médico? A la niña que está a punto de morir, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si este médico atiende a la mujer que estaba enferma? En este proceso que está atendiendo, la niña va a morir. Algo que no tiene sentido, humanamente visto, no tiene sentido. Ahora, si este médico decide primero atender a la mujer enferma y en ese proceso se deja morir a la niña, es algo que no tiene lógica. La mujer enferma podía haber esperado un poquito más, pero una niña que recién empezaba su vida, una adolescente, 12 años, una niña que comenzaba a vivir la vida, muere. Si vamos a Marcos 5:35, dice la palabra del Señor: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Fue en ese momento aún cuando llega la noticia trágica a Jairo. Y llega esa noticia desde la casa de las mismas personas que estaban en la casa: Jairo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero ¿qué está pasando por la mente de Jairo? ¿Qué está pasando por la mente de este hombre? Metámonos en el papel de Jairo. Esto debe haber sido un golpe bastante fuerte. Esto debe haber sido un golpe extremadamente fuerte, duro, podría decirlo. Unos minutos antes, había algo de esperanza. Había una oportunidad tal vez de poder salvar a mi niña.
Pero ahora para Jairo ya no la hay. Ya no había sentido. Ya, ¿para qué más? Ya se terminó todo. ¿Qué pensaba Jairo en ese momento? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué pensaría yo? Tal vez en él había inquietudes, preguntas. ¿Por qué tuvo que asomarse esta mujer? ¿Por qué tuvo que interponerse esta mujer en el camino? ¿Por qué tuvo que venir tanta gente? Mi hija está muriendo. ¿Qué había en la mente de Jairo? ¿Por qué se apareció esta mujer en el camino? Si esta mujer llevaba 12 años de enferma, ¿acaso no podía esperar unos 5 minutos más? ¿Acaso no podía esperar un tiempo más, un poco más? ¿Qué pensaba Jairo? ¿O qué hubiésemos pensado nosotros? 5 minutos antes, darle la oportunidad a una niña que recién iba a empezar la vida, salvar a la niña. Pero nos dice en el versículo 36 de Marcos mismo, Marcos 5:36, nos dice la palabra del Señor: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan. Perdón, estoy en otro. 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree solamente. Jesús sabía lo que estaba pensando Jairo. El Señor conoce lo que pensamos. El Señor es omnisciente. Él sabe nuestras necesidades. Dice la palabra que Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. En esta historia sabe Jesús lo que está pensando Jairo. Y le dice: no temas, cree solamente. No importa las circunstancias por las que estemos atravesando. No importa lo que estés pasando en este momento. No importa aún que se ponga peor esta situación. No importa cuán terrible pueda ser la situación. No temas, dice el Señor. Solo cree solamente. Cree solamente. Creemos al Señor. Creemos a las promesas del Señor. En el Señor, en la palabra del Señor encontramos muchas promesas. Muchos predicadores dicen que han encontrado 8,000, otros 12,000, 6,000. Yo no las he contado, pero hay muchas promesas. Creemos en las promesas del Señor. Creemos que el Señor, pese a nuestra circunstancia, pese a mi tribulación, el Señor va a levantarme. El Señor lo va a hacer. Solo creamos. Tal vez Jairo pensaba: si tan solo un minuto más a prisa, si tal vez hubiese caminado más rápido. Pero para Jairo ya era demasiado tarde, porque ya había recibido la noticia que su niña ya había muerto. Pero para Jesús todo estaba cumpliéndose tal como Él lo había planificado, tal cual era su plan. Para nosotros entender esta parte, para nuestra mente finita, entender los planes del Señor, entender las matemáticas del Señor, sí nos cuesta. Para Jairo era demasiado tarde. Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Jairo, apacigua tu corazón, calma tu corazón, sigue confiando en mí. No importa cuán terrible se venga, no importa cuán fuerte se ponga, sigue confiando en mí, dice el Señor. Si nos vamos al versículo 37, 38, dice la palabra del Señor: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban,
y lamentaban mucho. Nos es difícil, ¿no es cierto, mis hermanos, imaginarnos el estado de ánimo de este varón, de Jairo. Jairo estaba pasando por una experiencia desgarradora, una experiencia que a la verdad no nos gustaría pasar a nadie de nosotros. Como muchos dicen, todo tiene solución, menos la muerte. Hemos escuchado esto. De hecho, esta fue la actitud de los que le trajeron la noticia a Jairo. ¿Para qué molestas al maestro? Ya no hay nada más que se pueda hacer. Ya deja en paz a Jesús. Pero si esto no era suficiente para Jairo, el ambiente también cuando llega a su casa, al llegar a su casa, con todas esas plañideras, vamos a ver qué son las plañideras más luego. Llorando, gritando, gimiendo ahí, llorando, hacían que la tristeza de Jairo fuera más desgarradora. ¿Qué son las plañideras? Dicen que las plañideras en ese tiempo, en esas épocas, eran personas literalmente contratadas para que fueran y lloraran en un funeral, en un sepelio. Y como vemos que Jairo era un hombre respetable, era un hombre de una posición aún económicamente estable, me imagino que tal vez había bastantes plañideras ahí. Entonces eso eran las plañideras. Pero aparte de las plañideras, dice la Biblia que también había mucha gente. O sea, que el ambiente era bastante triste, bastante fuerte. Llegar a casa, todo el mundo llorando, gimiendo. En el versículo 39 y 40 nos dice la palabra del Señor. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Aquí también hay un detalle que debe asombrarnos, porque es algo increíble, hermanos, y ver cómo la gente que un versículo antes estaba llorando, estaba gimiendo, de un momento a otro ya comienza a burlarse, comienza a criticar, comienza a murmurar de Jairo. No pasó ni mucho tiempo y eso comenzó a hacer la gente. Pero también encontramos a Jairo, podemos ver aquí a Jairo que a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar de lo que murmuraba la gente, Jairo seguía creyendo en Jesús. Su fe se iba incrementándose. Como mencionábamos al principio, el Señor nos permite muchas veces pasar por este tipo de pruebas para que nuestra fe aún siga creciendo, siga confiando en el Señor, sigamos confiando en el Señor. Pese, como habíamos dicho, a las circunstancias que ven. Porque nos da a entender que Jairo y su esposa habían seguido las instrucciones de Jesús. Habían hecho exactamente lo que dijo Jesús, que los siguiera, que los acompañara a la habitación de la niña. Podemos ver que Jairo no cuestionó. No dijo: ¿para qué, Jesús, si la niña ya está muerta? No dijo: yo quería esto para este momento. Yo quería esta petición para ahora. Yo quería rápido esto. No, Jairo dice que siguió las instrucciones de Jesús. Esta historia en sí nos enseña a aprender a confiar en Jesús más. Si nos vamos al versículo 41, dice la palabra del Señor: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. También en cada porción de la Biblia hay detalles que debemos tomar en cuenta, hay detalles que debemos examinarle bien, porque podemos ver que
que aquí hay un detalle interesante. El hecho de que alguien tocaba el cadáver de algún muerto era declarado impuro. Si nos vamos al libro de Números, capítulo 19, 11 y 13, dirijámonos hasta ese pasaje. Números 19, capítulos 11 al 13. Dice la palabra del Señor: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Pero Jesús pasa por alto este detalle, porque era eso, algo religioso que se mantenía en ese tiempo. Y toma la mano de la niña y le dice en arameo: Talita Kumi, levántate. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia, estas dos historias? ¿Qué podemos aprender nosotros de estas historias como pueblo del Señor? Acerca de la fe, creer en el Señor, pese a las pruebas que pasemos. Algo que también nos enseña es acercarnos a Jesús en cada una de nuestras necesidades. ¿Nos estamos acercando a Jesús o no lo estamos haciendo? Nos enseña también a mantener la fe, incluso en momentos desesperados, en esos momentos donde ya parece no tener sentido, donde ya no parece tener respuesta, donde ya parece que todo está perdido. Nos enseña a que Dios, a que Jesús puede actuar, que va a llegar al tiempo del Señor, no a nuestro tiempo. Porque muchas veces nosotros, como personas, como hombres que somos, queremos las cosas inmediatamente, queremos las cosas rápidas. Oramos y queremos que las cosas vengan en ese instante. Y si no vienen, nos quejamos. Si no vienen en ese instante, ya no queremos ir más a la iglesia. Ya no quiero más que me hablen de Jesús. Eso también nos enseña la vida de Jairo, a perseverar en la oración, a que nuestra oración sea creciente cada día. También nos enseña la importancia a confiar en que su poder es mayor a nuestras pruebas, que su poder es mayor a la que yo esté atravesando, a mis problemas, a mis circunstancias. También me enseña a confiar en el poder de Jesús, que hace lo imposible posible. ¿Qué más me enseña estas historias? ¿Qué más puedo yo aprender de estas historias? De Jesús, de la niña moribunda, de la mujer. Dejar a un lado mis prejuicios, dejar a un lado mi reputación, dejar a un lado la vergüenza, porque muchas veces también es por vergüenza que no nos acercamos al Señor. Tenemos una identidad en Cristo, tenemos una identidad en Dios. Cuando andamos por las calles, muchas veces nos avergonzamos de decirle: hermano, Dios te bendiga. Dejar a un lado esa vergüenza, identificarnos con lo que somos. Somos hijos de Dios. Mis hermanos, en esta mañana, en esta tarde ya, motivarles, animarles, que como todos, como cristianos, vamos a tener que pasar ese tiempo. Si ya lo estamos atravesando,
Confiemos en el Señor, que el Señor nos va a sacar de este problema, que para el Señor nada hay imposible. Si está atravesando tal vez ese día malo, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe se mantenga arriba, que tenemos al Dios de los imposibles, que todo lo hace posible. Para el Señor no hay nada imposible, dice la palabra del Señor. Ahí donde están mis hermanos, pongámonos de pie y vamos a terminar con una oración. Si nosotros